Desde que pudimos ver la manera en la que Yoongi rehusó de la mirada de Jimin cuando Jimmy quiso saber que había extrañado Jimin de Yoongi durante su tiempo en el servicio militar, la forma en la que Yoongi no pudo soportarlo por más tiempo y terminó todo sonrojado y nervioso por evidente nerviosismo, sintiendo solo la mano de Jimin en su hombro y regresando a mirarlo solo cuando se sintió seguro de que Jimin había desviado su propia mirada descarada. Yoongi simplemente no lo pudo evitar. Me hizo recordar a la vez que Jimin en un episodio de Run había dicho que Yoongi era malo haciendo contacto visual, comentando que cuando habían hecho DNA y él tenía que verlo a los ojos, Jimin siempre se la pasaba llamándole para que se vieran a los ojos, mientras imitaba la forma en la que Yoongi miraba hacia todos lados menos a él, burlándose en broma por la poca fuerza de voluntad de Yoongi y lo mucho que le cuesta hacer algo como eso. Y dado que en varias ocasiones Jimin siempre ha intentado establecer cierto contacto visual, mientras Yoongi rehúse de su mirada y pretende fingir que no se dio cuenta de nada, es bastante gracioso notar cómo Jimin siempre parece hacerlo a propósito, pues tener el conocimiento de eso y aún así mirar a Yoongi para ponerlo nervioso, definitivamente es una de sus actividades más favoritas. Yoongi puede hacer lo que sea, pero mientras sea establecer contacto visual con Jimin, es una tarea que nunca podrá completar, colocándose nervioso y mirando hacia todos lados menos a él, porque no ha sido una sola vez, y puedes comprobarlo por ti mismo muchas veces más mientras tengamos videos como estos. Siendo que cuando Jimin miró a Yoongi una vez más y él se hizo como el que no quería la cosa, todo esto lo puede confirmar llegando a sentir que incluso le tiemblan los ojos y no lo puede evitar. Pero la razón por la que me atreví a hacer este video fue el momento en el que los chicos estuvieron hablando en broma sobre bañarse juntos. Y para cuando Jimin le dijo a Hobi que por los viejos tiempos deberían echar un vistazo al asunto de bañarse juntos, su expresión tal parecía ser de alguien que no lo estaba diciendo completamente en serio, pues la sonrisa con la que se quedó mientras Hobi preguntaba a burlón si deberían hacerlo, porque la forma en la que lo aclaró cuando todo lo demás parecía haber sido en broma, me causó cierta risa, y definitivamente una impresión de que él no dejaría pasar la oportunidad, ya que en el episodio anterior, cuando eligieron las habitaciones, Jin había preguntado si deberían bañarse juntos por los viejos tiempos, aunque su tono de voz no parecía ser algo como real, más bien parecía ser una broma interna debido a que era el único baño del lugar, y dado que Hobi también había preguntado si debían hacerlo, pero para cuando todos iban para abajo, Yoongi ya estaba aclarando por primera vez que a menudo había hecho eso de bañarse con Jimin cuando estaban en Estados Unidos, sabiendo que a pesar de que esta había sido la primera vez que lo había mencionado, resultó bastante interesante cómo lo volvió a hacer cuando se tocó el tema de bañarse todos juntos, ya que esa necesidad de aclararlo una y otra vez, porque no parecía suficiente que los demás supieran que Jimin y él ya lo habían hecho por mucho tiempo en Estados Unidos, se vuelve demasiado evidente. Porque para alguien que no le gusta el contacto visual, pero se atrevió a bañarse con Jimin todas las mañanas, debió ser demasiado sencillo. Y si ya llegas hasta aquí, ¿sabías que Yoongi se bañó con Jimin todas las mañanas en Estados Unidos?